Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 22. Ruta de la arquitectura tradicional popular. Recorrido por distintos elementos de la arquitectura popular tradicional. Longitud. 109 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Preferentemente en coche, aunque se puede hacer algún tramo andando o en bicicleta a través de pistas sin señalizar. La vegetación, la fauna, el clima, la topografía y la arquitectura son los elementos que forman el paisaje, y el paisaje de una zona es lo que la hace diferente y lo que le da carácter a cada lugar. La arquitectura de ese paisaje surge de la evolución y adaptación de una comunidad a las condicionantes del territorio, a los recursos naturales de la zona, a los procesos históricos y a los modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada ubicación. La arquitectura tradicional tiene una gran diversidad y su importancia como expresión de una sociedad es enorme. Por ello, no debemos olvidar que este tipo de arquitectura ocupa actualmente un lugar destacado dentro de la cultura y el patrimonio de cada zona. En esta ruta vamos a visitar algunas de las construcciones más típicas de nuestra comarca, edificios que en su tiempo facilitaron el sustento de nuestros antepasados y que hoy son dignos de contemplar. El colmenar o apiario, que permite la explotación de las colmenas de abeja para la producción de miel, cera, polen. Los palomares, lugares donde se crían las palomas. La bodega, generalmente subterránea, donde se produce y conserva el vino. Inicio de la ruta. Tabanera de Valdavia. ¿Cómo llegar? Por la carretera PP 2309. Empezamos la ruta En Tabanera podemos ver colmenares tradicionales, en algunos casos aún en explotación. Junto con alguna caseta de era y algún corral, menudean los colmenares de caseta en los montes cercanos. Son construcciones de planta rectangular con muros que alcanzan los 2,5 metros de altura. Tienen un sencillo armazón de madera y ramas de roble que soportan las coberturas de tejas. Solo desarrollan 3 muros, en uno de los cuales se abre el acceso, normalmente realizado en adobe y mampostería de canto rodado, mientras que la parte libre se aprovecha para la colocación de los cepos, colmenas. Estas se superponen horizontalmente unos sobre otros y son muy variados, de tronco de árbol vaciados, de tablas o reutilizando escriños o cestos. Los huecos entre las colmenas se cubren con barro. A 10 kilómetros, Barrio Suso. En esta localidad podremos admirar otra serie de colmenares que presentan unas características similares a los de Tabanera, muros altos con cobertura de tejas orientadas a la solana donde se sitúan las colmenas. Aunque se mantienen en pie un elevado número de colmenares, su situación es de abandono paulatino por la implantación de nuevas técnicas apícolas. A 24 kilómetros, Fresno del Río. Entre los montes y los brezales cercanos abundan los colmenares de similares características a los descritos en Tabanera y Barrio Suso. En estos colmenares es frecuente que todo el conjunto, o al menos los cepos, se protejan con altas tapias levantadas con cantos rodados y cubiertos con haces de brezo o hierba, para protegerlos de los animales salvajes e incluso del oso pardo. A 33 kilómetros, Villota del Duque. En el entorno de esta localidad se conserva un interesante conjunto de palomares elaborados con materiales propios de la comarca, zócalo de cantos o piedras, fábricas de tapial y adobe revocadas al exterior con barro y paja y cubiertos con tejas. Son de formas variadas, circulares sin patio descubierto o rectangulares con patio interior cubierto o descubierto. Su conservación es diversa, al encontrarse algunos parcialmente en ruinas y otros con reformas modernas que enmascaran su aspecto tradicional. A 14 kilómetros, La Serna. Al norte del casco urbano queda en pie un palomar de planta circular y sin patio descubierto. Su construcción se ha rehabilitado con un forro de ladrillo macizo. Algunos emprendedores han apostado por recuperar y poner en valor estos palomares, debiendo para ello en muchas ocasiones reconstruirlos total o parcialmente y posteriormente proceder a su repoblación y posterior explotación. A 4 kilómetros, Villaproviano. Al oeste del casco urbano, entre los montículos de tierra arcillosa en torno a la laguna de arriba, encontraremos bodegas tradicionales que en muchos casos se siguen utilizando hoy en día. Algunas se utilizan como merenderos, pero otras continúan cumpliendo su función de fabricar y conservar los vinos. Su estructura constructiva suele ser igual en todas ellas, una boca de paso que da acceso a la galería de entrada que baja hasta las diversas estancias, en las que se conserva el vino en toneles y cubas. El espacio más amplio suele corresponder al lagar, donde se prensa la uva. Final de la ruta. A 4 kilómetros, Gozón de Ucieza.
Aquí podemos ver una zona de bodegas tradicionales muy cerca de la carretera. Las bodegas se sitúan orientadas hacia el valle o bajo las casas. En el caso de las bodegas existentes bajo las viviendas, el acceso se podía realizar desde la calle a través de una boca protegida por un pequeño portal. Hasta aquí el repaso de las principales estructuras arquitectónicas populares de nuestra comarca. Desde Gozón de Ucieza podemos iniciar otras rutas como la del río Ucieza o la de las ermitas de la Vega. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.